Esta es la predicación correspondiente al domingo 28 de mayo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 25. Hoy celebramos Pentecostés y por tanto con este pasaje, a partir de este pasaje del apóstol Pablo, examinamos qué significa una vida guiada por el Espíritu de Dios. En la predicación de la semana pasada, el apóstol Pablo concluía que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. Y lo que significa eso para nuestra vida diaria la tenemos en este capítulo 8. Un capítulo denso, como el resto de la carta, y lleno de pensamientos luminosos, que al leerlos pues, nos proporcionan una visión mucho más rica, más completa de nuestra vida y de la vida en este mundo. Dice Pablo en el versículo 1, el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Jesús el Rey. La vida cristiana comienza con esta certeza. Ninguna condenación hay para los que están unidos por medio de la fe a Jesús. ¿Y cuánto tendríamos que recordar esta realidad? Nuestra vida siempre está amenazada por condenas propias o ajenas, por la posibilidad de la pérdida, por tantas y tantas circunstancias que nos amenazan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesús es el Rey de nuestra vida no corre el riesgo de perderse, ni de malograrse, ni de mostrarse estéril. Y todo porque es estar en Cristo, es estar en el Mesías, es estar en Jesús el Rey, es vivir una vida diferente. Una vida que no es conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Pero qué significa carne y Espíritu aquí en Pablo? A veces se confunde la carne con el pecado. La carne y el pecado es lo mismo, la carne pecaminosa o la naturaleza pecaminosa. A veces encontramos este tipo de traducciones. Pero carne y pecado son dos cosas, dos realidades distintas en Pablo. La carne tampoco es lo físico de este mundo como contrapartida o como opuesto a lo espiritual allá en los cielos. Tampoco tiene que ver con eso. La carne es la vida del ser humano fundada sobre sus propias posibilidades. Es decir, la carne es cuando nosotros nos convertimos en un rey para nosotros mismos. Nosotros somos el rey de nuestra propia vida. Una cosa es vivir unidos en conformidad con el rey que es Jesús, y otro es que nosotros nos convertimos en reyes para nosotros mismos y por lo tanto vivimos acorde con nuestra carne, es decir, con nuestras posibilidades humanas, con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con todos los condicionantes que tenemos como seres humanos. Por contrario, lo espiritual o la vida del espíritu es aquella vida que se nos da desde fuera de nosotros mismos. Es la vida que viene de Dios mismo. Es la vida cuando Jesús se convierte en el Rey de nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando por medio de la fe Jesús es el Rey de nuestra vida? Que la vida del Espíritu nos libra del poder, del pecado y de la muerte. Por el contrario, una vida de la que nosotros somos reyes está unida al poder del pecado y de la muerte. Nos dice el versículo 2 de este capítulo 8.
Pablo ya nos ha dicho en el capítulo anterior que la vida de la carne, aquella que es vivida de sus propias fuerzas humanas, nos une ¿a qué? Nos une a la esclavitud del pecado. Dice en capítulo 7, versículo 14. Por tanto, la vida vivida según la carne es la vida que está vivida acorde a nuestras propias capacidades, nuestras propias fuerzas, a nuestro propio yo. Y eso nos une a la esclavitud del pecado. Por eso carne y pecado son dos realidades distintas en el pensamiento de Pablo. Mientras que por el contrario, estar unidos a Jesús el Rey es estar unidos a una vida diferente, a la vida que viene de Dios, a la vida que se nos da por medio del Espíritu Santo. O dicho de otra forma, vivir según la carne es vivir centrados en nosotros mismos, en nuestro propio yo, en el que nosotros somos el rey de nuestra propia vida, y vivir bajo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es vivir una vida que se nos da desde fuera, que nos viene desde fuera de nosotros mismos, porque ya nosotros no somos el rey, sino que el rey de nuestra vida es Jesús. Para entender que carne y pecado son dos realidades distintas, en el pensamiento de Pablo, además de lo que ya hemos dicho, de la aclaración que hemos hecho, necesitamos comprender que en la cultura del mundo antiguo en la que vivía Pablo, el mundo estaba lleno de poderes que influían sobre la vida de las personas. Esa es la manera de entender el mundo en aquel momento, culturalmente hablando. Por eso se nos presenta la muerte y el pecado como poderes que gobiernan sobre el mundo. Quizás para nosotros hablar del pecado como poder nos resulta un tanto extraño porque ya no tenemos esa concepción del mundo. Pero que no tengamos esa concepción del mundo no quiere decir que la concepción del mundo de la que Pablo pertenece, desde la que está hablando, de la cultura desde la que Pablo está hablando, no estuviera aludiendo a una realidad significativa para el ser humano y que también puede ser significativa para nosotros. A veces pensamos, como la cultura cambia, nuestra cultura es distinta y tenemos un mayor conocimiento del mundo a nivel científico, entonces las verdades del mundo antiguo ya no tienen validez. Y eso es un grave error. Pablo menciona aquí la ley del pecado, no habla de poder, habla de ley del pecado, pero usa ley. Ahora cuando Pablo está usando aquí el término ley, no es como lo ha usado en los primeros capítulos, que era para referirse a la ley equivalente a la escritura o mejor dicho, a la Torá. Eh, Hay que recordar que la ley, la escritura hebrea tiene de tres partes: Torá o ley, profetas y escritos. Bueno, pues Pablo usaba ese término de ley en ese sentido técnico de equivalente a la Torá. La ley mosaica, pero cuando Pablo está aquí hablando de ley del pecado, ya no está hablando de este término, en ese concepto de ley, sino en el sentido griego de nomos, aquello que regula una realidad, ¿no? Por lo tanto, esa ley del pecado es aquello que nos gobierna, que gobierna sobre nosotros. El pecado, por lo tanto, es ese poder, ese nomos que gobierna cuando nosotros vivimos según nuestra carne, según nuestras propias fuerzas, según nuestro propio yo, cuando nos hemos convertido en los reyes de nuestra propia vida. Bien, esta concepción del pecado podemos llamar una concepción cósmica, ¿no? Es decir, el pecado existe como un poder presente en todo el cosmos. El cosmos en sentido griego, es decir, en sentido de un todo unificado.
Como digo, esto nos puede resultar extraño porque nosotros no pensamos en esos términos, pensamos en términos individuales y subjetivos. Por lo tanto, aquello que nos ocurre a nosotros o aquello que ocurre en el mundo es el resultado de lo que nosotros mismos producimos o construimos con nuestro pensamiento o con nuestras acciones. En cierto modo, nuestra forma de entender el mundo es un reflejo de nosotros mismos. Así que, bajo esta concepción más individual y más subjetiva del mundo, el pecado solo puede ser el resultado de nuestras acciones o de nuestros pensamientos. Por eso nos cuesta trabajo entender el pecado en singular y hablamos de los pecados y más concretamente hablamos de mis pecados. Esta sería una concepción, podríamos llamar, subjetiva del pecado, mientras Pablo tiene una visión cósmica del pecado, nosotros vemos una concepción subjetiva del pecado. Ambas concepciones son deudoras de sus marcos culturales y ambas concepciones están aludiendo a una parte de la verdad sobre el pecado y no necesariamente tienen por qué negarse una a la otra. Pero el hecho de que Pablo nos hable y el resto de la Biblia nos hable del pecado como un poder, como ese nomos que nos gobierna, es una manera de indicarnos algo que nosotros frecuentemente olvidamos, precisamente porque nosotros estamos siempre pensando en términos de pecados a nivel individual y subjetivo, porque es nuestra forma de abordar el mundo. Se nos olvida algo muy importante que Pablo sí nos recuerda, que es que el pecado no está sujeto solo a nosotros mismos, sino que eh, evidentemente nosotros pecamos y somos responsables de nuestras acciones. No queremos decir esto, negar esto, pero el entender que el pecado es un poder más allá de nosotros mismos implica eh, una realidad o un poder independiente de nosotros, implica que no todo depende de nosotros, no todo podemos racionalizarlo y subjetivarlo. Dice Pablo que el pecado nos gobierna hasta esclavizarnos. Por lo tanto, vemos como efectivamente el pecado es una realidad externa a nosotros mismos. Por tanto, eso siempre nos ayuda a entender que no todo depende de nosotros mismos, que no todo pasa por nosotros mismos, que em, eh, incluso hoy, con toda nuestra tecnología y con toda nuestra ciencia, hay cosas y aspectos del mundo y de la vida que se nos escapan a nuestro control. Cuando tenemos tan subjetivado el pecado, entonces todo lo queremos medir, cuantificar, estamos demasiado centrados en nosotros mismos, en nuestra propia introspección, y eso nos impide a veces tener una concepción mucho más completa, más amplia del mundo. Por tanto, el pecado es una realidad no solamente subjetiva, sino externa a nosotros mismos. Es decir, no todo pasa por nosotros mismos. El pecado es ese poder externo a nosotros mismos que es capaz de gobernarnos completamente. Y la razón por la que el pecado nos gobierna completamente es porque vivimos según nuestro deseo de gobernar nuestras propias vidas desde nuestras propias fuerzas y de nuestros propios criterios. A lo largo de la narrativa de la Biblia ya hemos visto que cuando ponemos nuestra confianza en aquello que no es Dios, pues nos exiliamos de Dios, nos separamos de Dios, si podemos decirlo así, o mejor dicho, vemos el mundo como si Dios estuviera ausente de él.
Ahora es una forma más personal de expresar esto mismo, es que cuando cedemos a nuestro deseo de gobernar nuestras propias vidas, convirtiéndonos nosotros en el rey de nuestras propias vidas, entonces lo que acaba ocurriendo es que ese pecado como poder externo a nosotros nos termina esclavizando por completo. Igual que el hacernos prestar adoración a las construcciones idolátricas del ser humano también supone una esclavización de nosotros mismos o de la propia sociedad. Claro, nosotros queremos gobernar nuestra vida, nosotros queremos ser el rey de nuestra vida, pero nuestras posibilidades son limitadas, son frágiles, son impotentes, somos impotentes, incapaces de hacer frente a la realidad del mal en el mundo. O como dice Pablo, nuestra carne es débil, versículo 3 de este capítulo 8. Y debido a esa debilidad de la carne, de los recursos humanos, la ley, y esa ley sí ahora entendida como eh, la Torá, como esa ley de Dios, se vuelve impotente. ¿Por qué? Porque la ley que tiene que ser cumplida, que tiene que ser puesta en práctica, que tiene que ser encarnada por el ser humano, si el ser humano es débil, si el ser humano flaquea, si el ser humano se equivoca, si el ser humano hace el mal, pues la ley se vuelve impotente para dar esa vida que supuestamente la ley debería conducir al ser humano a una buena vida, pero realmente fracasa, porque parte de la condición del ser humano. Por eso, lo que en términos humanos no somos capaces de llevar a cabo es precisamente lo que Dios ha hecho. Versículo 3 en la primera parte. Debido a este poder del pecado que está presente en el mundo, Dios envió a su Hijo compartiendo nuestra condición humana para para hacer algo, condenar el poder del pecado en su carne. Y ahora carne aquí ya no hace referencia, igual que ley tiene varios significados, carne también, tal y como la usa Pablo, tiene varios significados. En este sentido, ahora carne está hablando de la corporeidad humana, del cuerpo. Por lo tanto, lo que dice Pablo aquí en el versículo 3, segunda parte del versículo 3 en el capítulo 8, es que Dios ha condenado el poder del pecado por medio del cuerpo de Jesús, que está haciendo referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, que la muerte de Jesús en la cruz supone la condena del pecado. Y aquí hay un tema muy interesante y muy importante para resaltar que Dios no condena a su Hijo, que Dios no castiga a su Hijo, como tantas teorías de la expiación han dicho erróneamente. No castiga Dios a su Hijo, la ira de Dios no cae sobre el Hijo, sino que aquello que es condenado es el pecado. El pecado es lo condenado, el poder del pecado es lo condenado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, Dios derrota el poder del pecado en la cruz por medio de su Hijo, pero no condena ni castiga a su Hijo. Y porque el poder del pecado ha sido derrotado, nosotros ya no necesitamos vivir nuestra vida acorde a nuestra carne, a nuestras posibilidades, a nuestras fuerzas, a nuestro criterio, sino que podemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Es más, habría que decir que ya no tenemos una vida propia. Si yo quiero hacer mi vida propia, construir mi propia vida, es volver a querer ser el rey para nosotros mismos.
ya no tenemos una vida propia, porque ya no somos los reyes de nuestra vida, ni vivimos según la potencialidad, los poderes, las posibilidades de nuestra carne, sino que vivimos de la vida que recibimos del Espíritu Santo. Es una vida que no construimos nosotros para nosotros mismos, sino que es una vida que se nos dona desde fuera de nosotros mismos. Es una vida que se nos da desde la mismísima plenitud de vida que hay en Dios. Versículos 4 al 5 de este capítulo 8. Es lo que los reformadores protestantes hablaban de esa justicia de Dios, ese extranos, esa justicia extranjera que nos viene desde fuera. Pues la vida cristiana es una vida que no construimos nosotros por nosotros mismos, sino que renunciamos a ser reyes en nuestra vida cuando Jesús es nuestro rey. Y por tanto es una vida que se nos da desde fuera de nosotros mismos por medio de la vida, por medio de la vida que viene de Dios mismo, por medio de su Espíritu. Y por eso Pablo puede decir que vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de Jesús, del Rey, no es de él. Porque somos templo y morada del Espíritu, cumplimos la ley. Y ahora Dios mismo nos gobierna desde nuestro interior, desde aquello que somos. Si en la primera predicación decíamos que el poder del Evangelio es el poder por medio del que Dios resucitó a Jesús de los muertos a través de su Espíritu Santo, ese mismo poder operará en nosotros en el tiempo final, dándonos vida a nuestros cuerpos mortales. Es el poder del Espíritu Santo que ha derrotado el otro poder que gobierna el mundo, el poder de la muerte. Versículo 11 de este capítulo 8. Pero además el Espíritu que nos guía nos hace hijos de Dios, por el que podemos exclamar a Dios como nuestro Padre. De esta manera, el Espíritu nos hace hijos adoptivos, versículos 14 y 15. ¿Pero qué significa esto? Que el Espíritu nos hace participantes del pueblo de Dios. Incluso aquellos que no formamos parte étnicamente de Israel, se nos hace pueblo de Dios como hijos adoptivos. Y como el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto, nosotros como el pueblo adoptivo de Dios somos liberados de la esclavitud, del poder del pecado y del poder de la muerte. Y de esa manera nos convertimos en herederos de Dios. Versículos 16. Los hijos son los que heredan del Padre. Así, el pueblo de Dios es el que hereda sus promesas, porque los hijos de Dios son los que heredan las promesas de Dios como Padre. ¿Y cuál es esa herencia? Pues de lo que nos va a hablar Pablo a continuación. Una creación completamente renovada y restaurada. Una nueva creación. A menudo solemos tener una comprensión demasiado reduccionista de la salvación. Pensamos que Dios nos salva a nosotros como personas individuales. Y eso es cierto, pero es incompleto. Claro que Dios nos salva y nos salva en aquello que es nuestra vida, en lo que somos. Incluso cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe, somos declarados justos, lo decíamos estas semanas anteriores, y un día seremos hechos justos. Es hacernos justos todo lo que unidos a Cristo hayamos hecho de bueno, de valioso, de amoroso, que haya tenido un significado profundo, será preservado. Y aquello que no, pues será destruido, será anulado.
Eso es cierto, pero lo que Pablo, junto al resto de la Escritura, nos enseña es que la salvación de Dios afecta a toda la creación. Es decir, que no solamente nos salva como individuos, no solamente nos salva a nosotros, sino que salva a toda la creación. Es decir, que la creación es transformada, es renovada en una nueva creación. Es decir, una realidad con unas condiciones de existencia distintas a las que conocemos ahora. Y esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta. Ahora que probablemente somos más conscientes que nunca del riesgo medioambiental y del daño que causamos a la creación, también forma parte de esa buena noticia, de ese evangelio, que Dios vaya a rescatar a su buena creación del poder del pecado y del poder de la muerte. Y esto es lo que Pablo nos dice a continuación. La creación por eso está esperando con impaciencia, nos dice Pablo, el apocalipsis. Porque no olvidéis que la palabra apocalipsis significa no, esas cosas extrañas que a veces vemos en las películas o que, en fin, que el mundo va todo a peor y todo eso. No, el apocalipsis lo que significa es desvelamiento, revelación, manifestación. ¿Y qué es lo que la creación, dice Pablo, está esperando como apocalipsis, como ese desvelamiento? Que se haga patente que Jesús es el Rey, es decir, que Jesús está gobernando el mundo. Y nosotros compartiremos ese reinar de Dios, ese reinar de Jesús sobre toda la creación, versículo 19. Es decir, que el ser humano va a recuperar la capacidad de actuar creativamente en la creación sin producir daño, según aquella vocación que recibió de Dios en Génesis 1:28, de cuidar de esa creación, no de dominarla para acabar destruyéndola, sino la de preservarla, cuidarla, uh, transformarla creativamente. No solo el poder del pecado gobierna sobre el ser humano, sino sobre la creación entera. Por eso Pablo dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, pero con la esperanza de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción. La creación sujeta a la corrupción de la muerte, un día va a ser liberada de ese poder de la muerte. Por lo tanto, la resurrección no solamente tiene que ver con que nosotros como individuos resucitaremos, sino que la resurrección tiene que ver con la transformación de la creación en una nueva creación, de forma manera que la muerte, esa corrupción de la muerte a la que la propia creación está sometida, desaparecerá. Cuando pensamos en el nuevo nacimiento, con aquella expresión del Evangelio de Juan, tenemos que nacer de nuevo, pensamos que nosotros nacemos de nuevo por medio de nuestra fe que confía en Jesús, ¿vale? Y esto es cierto siempre y cuando no olvidemos que ese nacer de nuevo no es una experiencia individual y subjetiva y privada, como la solemos entender por medio de nuestra cultura moderna, sino que tiene que ver con que nacemos de nuevo en el pueblo de Dios, ya no étnicamente, ni por la circuncisión, ni por nacimiento étnico, es decir, nacimiento en el pueblo de Israel o por la circuncisión, sino por la fe en Jesús. Pero Pablo nos habla ahora de un nuevo nacimiento de la creación misma. Y eso es muy interesante. Sé que hay un nuevo nacimiento de la creación. Y por eso Pablo dice que hasta ahora toda la creación gime con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos con ella. Cuando la mujer está experimentando dolores de parto, ¿qué significa?
va a dar luz a un hijo, va a dar luz a una nueva persona, una nueva vida. Pues la creación está con dolores de parto porque se va a dar lugar, va a nacer una nueva creación. Y esto es esa intensísima metáfora, bellísima metáfora, eh, con la que Pablo nos describe cómo la misma creación y nosotros con ella experimentamos los dolores de un parto, el parto de una creación nueva. Y en ese sentido sería muy interesante el que lo que nos dice Pablo, que los dolores presentes no son comparables con la gloria futura, es decir, que los dolores presentes de nuestro mundo y nosotros con él, en realidad son esos dolores de parto de una realidad nueva, completamente nueva, de esa nueva creación. Por lo tanto, los dolores que experimentamos aquí y ahora son esos dolores de parto de un nuevo nacimiento, de una nueva creación. Es bastante interesante y habría quizás mucho que reflexionar a partir de ahí. Pero básicamente en esto se resume la esperanza cristiana, en algo que aún está por consumarse, pero que esperamos con impaciencia, con grandes expectativas y con la mayor de las ilusiones. Y como dice Pablo, porque en esperanza somos salvados. Somos salvados no solo por la realidad que experimentamos aquí y ahora, sino por esa realidad que esperamos, esa realidad que aguardamos. Y como dice Pablo, y si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia, o lo debemos esperar con paciencia. Si es algo que todavía no experimentamos del todo, es algo que esperamos, que ansiamos, que anhelamos, necesitamos de una paciencia. Es cierto, hay dolores de parto, pero necesitamos de paciencia para que ese nuevo nacimiento tenga lugar, llegue a producirse. Anteriormente decía que teníamos una manera subjetiva de estar en el mundo, es decir, que consideramos el mundo como un reflejo de nosotros mismos, pero con ello nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades en nuestra propia vida, si solo los miramos, esos problemas, esas dificultades, desde nosotros mismos, nosotros somos los que los tenemos que resolver, no, a nosotros nos afecta, todo depende de nosotros. ¿Qué ocurre? Los problemas se hacen más grandes y nos sentimos incapaces de enfrentarlos. Por eso necesitamos un punto de vista más grande, un punto de vista mayor, que solamente nuestra propia subjetividad, nuestro propio punto de vista. Lo grande o lo pequeño que veamos un problema, una situación, una dificultad, una enfermedad, un accidente, lo que fuere, aquella circunstancia difícil por la que estamos pasando, depende también del punto de vista desde el que lo miremos. Cuanto más cerca estamos del problema, más difícil nos resulta. Cuanto más lejos estamos del problema, más fácil nos resulta de abordarlo. Por eso a veces necesitamos huir o distanciarnos de una determinada situación, de una determinada persona, de un determinado problema para poder abordarlo con otra perspectiva, o cuando ese problema ya ha pasado y está ya como algo del pasado y lo miramos, a veces pensamos, bueno, y esto por lo que tanto me preocupé, pero en realidad no era tan importante, o sí era muy importante, pero ya ahora con la distancia que nos da el tiempo, el que ya no nos afecte de forma directa, lo consideramos de otra manera. Por lo tanto, necesitamos ver el, eh, el problema, la enfermedad, la crisis matrimonial, las relaciones dañadas, los conflictos, la muerte de un ser querido, la escasez económica, aquello que por lo que estemos pasando, necesitamos, como digo,
no enfrentarlo desde el horizonte de nuestras propias fuerzas, desde nuestra carne, sino desde el horizonte mayor de lo que Dios está haciendo en el mundo. Creer en Jesús y recibir el Espíritu no es solo que Dios te ayude en tu necesidad, es mucho más que eso. No solamente que Dios te ayude para que tú lo hagas, es un nuevo lugar, es colocarnos en una nueva perspectiva exterior a nosotros mismos. Decíamos antes, la vida del Espíritu es la vida que nos viene desde fuera a nosotros mismos. Es colocarnos en un lugar exterior a nosotros mismos desde el que lo miramos todo. Es la promesa de la nueva creación. Es desde la que podemos mirar todo lo que ocurre en el mundo. Si miramos todo lo que ocurre en el mundo, sea individual o personal o familiar, o como sociedad, no desde nuestro momento presente, sino desde el punto de vista de esta nueva creación, desde esa realidad consumada por Dios, ya en el que la muerte, el pecado, el dolor, el sufrimiento, el mal, ya no existen. Eso nos va a permitir tener esa perspectiva, ese punto exterior que nos permite abordar nuestra realidad presente de otra forma. Nuestra pequeña narrativa de nuestra biografía se inscribe de esa forma en una narrativa mucho mayor, que es la narrativa de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el mundo, y que se nos testimonia en la Escritura, en la Biblia. Y por lo tanto, ya nosotros no estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestra pequeña biografía y nuestros propios problemas o nuestro pecado o nuestra propia muerte, sino que todo es visto desde la perspectiva de Dios. Y eso produce en primer lugar una relativización de la situación en la que estamos y en segundo lugar nos permite una distancia que nos permite poder afrontar esa situación de una forma distinta. Pero además, porque nos hace conscientes de lo que celebramos en este domingo de Pentecostés, en el que se nos recuerda que no vivimos bajo la carne de nuestras propias fuerzas o de nosotros mismos convertidos en reyes para nosotros mismos, sino que por medio del Espíritu Santo necesitamos comprender, aprender y mirar el mundo desde la mirada de Dios. Ese mundo, nosotros mismos o nuestros propios problemas ya no son vistos desde su interior, sino desde el exterior de lo que Dios está haciendo con el mundo. Pero también vivimos no bajo, como decimos, la posibilidad de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el poder que ahora está efectivamente operando en nuestras propias vidas. Por lo tanto, vivimos nuestro problema, nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestra propia muerte, la muerte de otros, el dolor, el sufrimiento, todo aquello que nos acontece en nuestra propia vida desde el poder de Dios. Como dice Pablo también, es poder de Dios para salvación, dice desde el principio de la carta a los romanos. Por lo tanto, en Pentecostés se nos recuerda que unidos a Cristo por medio de la fe podemos vivir bajo el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Y por tanto, ya no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias condicionantes, a nuestros propios errores, a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios pecados, sino a la vida abundante que emana de Dios mismo.
Y todo eso nos debe hacer capaces de vivir esta vida de otra forma. Y esto es lo que se nos promete y lo que se nos dona por medio del Espíritu Santo. Que así sea.